Vamos chicos entonces a la página 42 del libro del segundo bimestre. Todavía este es el último tema, lo vamos a hacer rapidito. Es el sistema nervioso invertebrado. La clase anterior, en biología, habíamos visto el sistema nervioso en invertebrados. En el caso de los vertebrados, ya el sistema nervioso es más completo. Va a constar siempre de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es aquel que controla todo. Por eso se llama central. Y se encuentra, y va a estar formado por quién? Por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Está bien? Ellos se van a conectar a través de la médula espinal para el sistema nervioso periférico. La médula espinal, como ustedes pueden ver acá en este animalito, la médula espinal es todo lo que baja por todas las vértebras y a partir de ahí salen neuronas para todo el cuerpo del individuo. El sistema nervioso dorsal es el que está en la espalda, ¿no? El encéfalo y la médula espinal se encuentran en la espalda. Durante el desarrollo embrionario, la primera estructura nerviosa es el tubo neural. ¿Y qué es el tubo neural? El tubo neural es el equivalente, escuchen bien, es el equivalente a la médula espinal. Pero estamos hablando dentro de un embrión, ¿ya? Esto se va a formar, dice, a través del proencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo, ¿en qué consiste? Va a dar origen al cerebro, la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo y los lóbulos olfatorios. Aquí debemos tener en cuenta una cosa. Nosotros, hablando de los seres humanos, nosotros tenemos dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y miren lo que ocurre. El lóbulo derecho controla todas las actividades del lado izquierdo en el cerebro, ¿ya? Y el lóbulo izquierdo, que se encuentra en el cerebro, va a controlar también todas las actividades del lado derecho. ¿Estamos? Lo mismo ocurre en los vertebrados y mamíferos superiores. El lóbulo derecho va a controlar al lado izquierdo y el izquierdo al lado derecho. No se olviden, ese es un detalle bastante interesante. El mesencéfalo da origen a los lóbulos ópticos en peces, anfibios, reptiles y aves, mientras que los mamíferos carecen de lóbulos ópticos. Ya, ¿por qué nosotros no tenemos lóbulos ópticos? Porque nuestra vista va a estar conectada directamente con el cerebro. No necesita estar independizada. El romboencéfalo da origen al cerebelo y al bulbo raquídeo. El cerebelo es la secretaria del cerebro. Y el bulbo raquídeo, ya saben ustedes, es aquel que va a conectar la médula espinal con el cerebro. Aquí en la parte inferior, aquí, encontramos al bulbo raquídeo. El encéfalo, a ver. ¿Cuáles son las características del encéfalo en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos? En los peces, en los condrictios, se encuentran lóbulos olfatorios desarrollados. ¿Qué son los condrictios? Son los peces cartilaginosos. No se olviden, ¿ah? Ejemplo de pez cartilaginoso, el zúngaro, el dorado, aquellos que tienen más pulpa y menos hueso. Los osteocitos o los osteoctios son aquellos que presentan muchos huesos, por ejemplo, el boquichico, ¿no? Bastante hueso. Sus lóbulos ópticos y el cerebelo están desarrollados. En el bulbo raquídeo tienen dos neuronas gigantes llamadas células de Maurer, cuya función es coordinar movimientos natatorios y el reflejo de huida ante los enemigos. Miren, los osteocitos van a presentar dos neuronas gigantes llamadas Maurer. Los anfibios, peces, sapos, ranas, el bulbo raquídeo en urodelos tiene dos células de Maurer, igualito, ¿no? Dos neuronas gigantes. Los reptiles, lóbulos ópticos desarrollados, las aves, sus lóbulos y su cerebelo desarrollado, pero de superficie lisa. Los mamíferos, ahí estamos nosotros, ¿no? Hemisferios cerebrales más grandes respecto a otros vertebrados. Tienen corteza cerebral con surcos, fisuras y circunvoluciones. Menos en los monotremas. ¿Quiénes son los monotremas? ¿Cómo se llama ese animal? Ornitorrinco. Los marsupiales, como es el caso del canguro, la muca, y los insectívoros, que es el oso hormiguero. Aquí tienen una comparación de algunos animales para que vean el tamaño
del cerebro. Fíjense, el mamífero siempre va a presentar un cerebro más grande. ¿Ya? ¿Qué pasa en los peces? El olfato es muy desarrollado. Su oído solo tienen oído interno. No es como nosotros, ¿no? Que tenemos oído externo y oído medio. La vista, el iris no se contrae ni se dilata. En el caso de nosotros, a la ausencia de luz, ¿qué pasa con nuestro iris? Se dilata. Cuando hay poca luz, mi iris se dilata para poder ver mejor. Y cuando hay mucha luz, mi iris se contrae porque ya tiene demasiada luz y no necesita esforzarse tanto. Esto es muy visible en los gatos. No sé si ustedes han visto los gatos. En la mañana tienen sus ojos redonditos, ¿no? En la noche al mediodía hay una sola línea. Y conforme va llegando la tarde, otra vez sus ojos están redondos. ¿Por qué ocurre eso? Justamente ocurre por la presencia o ausencia de la luz solar. ¿Qué ocurre en los anfibios? El olfato es muy desarrollado, su oído se comunica con la faringe. Ojo, su oído tiene una relación directa con la faringe a través de la trompa de Eustaquio. ¿Recuerdan ustedes el oído humano? Tiene como un caracol adentro. Ese caracol recibe el nombre de trompa de Eustaquio. Esta es igual a la de los anfibios, que no se contrae, pero a diferencia de ellos, los anfibios sí pueden cerrar los ojos, mientras que los peces no cierran los ojos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen párpados. El tacto, tienen corpúsculos táctiles distribuidos por toda la piel. ¿Qué significa? Significa que, a diferencia de nosotros, que tenemos nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestro tejido, todo rodeado de células nerviosas, de neuronas, en el caso de los anfibios, ellos no tienen neuronas, sino tienen corpúsculos táctiles. Tienen papilas gustativas también en su lengua. ¿Qué sucede con los reptiles? Su olfato, obviamente tienen su nariz, ¿no? Ahí va a estar ubicado. Y tienen el órgano de Jacobson. ¿Cuál es la función de este órgano de Jacobson? Es el de obtener sensaciones olfatorias del alimento en la boca. En otras palabras, ellos huelen su comida, huelen sus alimentos. El oído, dice, es muy complicado. El tímpano está en relación con el oído interno a través de la columnilla. Las serpientes carecen de cavidad timpánica, aunque conservan la columnilla, por lo que en realidad no poseen el sentido del oído. Las serpientes no tienen sentido auditivo, no escuchan, ellos sienten. Y lo que es mejor para ellos tienen vista infrarroja, son termosensibles. Ellos son bastante dispuestos a identificar los leves cambios de temperatura. Ya, ellos pueden ver a través de sus ojos la temperatura corporal. Esto se llama visión infrarroja. Aquí está la vista. Tiene glándulas lacrimales que mantienen húmeda la esclerótica. Frecuentemente se vuelve cartilaginosa e incluso ósea. La retina tiene conos y bastones. Tiene párpados, una membrana nictante para el párpado que va por delante del ojo. Y las serpientes, ya no menciona nada lo que acabamos de decir, ¿no? De que ellos presentan una visión infrarroja. No se olviden. A todo esto hay que aumentarlos, que ellos pueden ser sensibles al calor a través de la vista. Las serpientes de cascabel poseen entre el ojo y el lado superior un órgano llamado foseta facial, que es muy sensible a la radiación térmica de los cuerpos. Aquí está, ¿ve? Sí, las serpientes, ¿no? Esa capacidad que tienen para identificar térmicamente a los individuos que les rodean, se da a través de un órgano llamado foseta facial. Es lo que les había mencionado. El tacto es igual que los anfibios, tienen terminaciones táctiles, y también su lengua. ¿Recuerdan? Hay algunos reptiles que sacan la lengua y pueden cazar. ¿Por qué? Porque en su lengua también tienen sensaciones táctiles. La lengua de lagartos y serpientes cumplen funciones gustativas. Obviamente eso significa que tienen papilas gustativas, o sea que ellos pueden identificar el sabor dulce, salado, amargo, etc. ¿Qué pasa con el olfato? En las aves, su olfato es muy poco desarrollado. El oído sí está muy desarrollado. Su vista, hay una ave que tiene los ojos más desarrollados. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El halcón. Águila. El águila. El halcón peregrino.
El halcón peregrino es el que tiene más desarrollado el sentido de la vista. Entonces, desde una altura de 1000 metros puede ser capaz de ver a su presa. Y encima baja en picado a una aceleración tal que captura a su presa y se lo lleva. ¿Qué han visto eso, verdad? El gusto tienen paladar, tienen papilas gustativas. Los mamíferos, que en este caso vamos a hablar de, por ejemplo, un delfín, el murciélago, que es bastante... El murciélago es ciego, por ejemplo. Ellos no pueden ver. Ellos se mueven a través de ondas sonoras. El olfato en los mamíferos está bien desarrollado, se localiza en las fosas nasales. Obviamente, ¿no? Su nariz. El oído es muy sensible, comprende el caracol con el órgano de Corti, el sáculo, el utrículo y 3 canales semicirculares. ¿Listo? El delfín y el murciélago capturan sus presas por ecolocación. Eso es lo que les había mencionado. ¿Ve? Ellos se mueven a través del sonido. Como el murciélago es ciego, ¿qué hace el murciélago? Emite una onda sonora. Y ellos van a recepcionar el rebote de esa onda sonora. O sea, esa onda llega a una superficie, rebota, y ellos saben que por ahí hay algo. Si están escapando, no se van por ahí porque saben que hay un obstáculo, pero si están cazando, saben que ahí está su presa, van y lo capturan. En eso consiste la ecolocación. La vista son laterales, excepto en los primates, es decir, los laterales son aquellos que se encuentran a los lados, ¿no? Como en los animales, el perro, el gato. Pero en los primates, en el hombre incluido, lo tenemos frontal, adelante. El gusto, ya está por demás decirlo, lo tenemos en las papilas gustativas ubicadas en la lengua. El tacto presenta receptores táctiles. Nosotros tenemos neuronas, ¿recuerdan? Esas neuronas se llaman sensitivas. En el caso de los humanos, neuronas sensitivas en todo nuestro organismo. ¿Y qué van a hacer? Se encargan de recepcionar el impulso nervioso. Acá tenemos un lindo y hermoso gatito en donde nos van a mostrar todo, miren, su cerebro, su bulbo raquídeo que está acá abajito y la médula espinal, ¿ya? Que va a conectar para todo el organismo. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Están viendo el libro ahora, Histología Vegetal? Acá se pasaron. Ahí, histología vegetal 1. Listo. Acá tenemos ahora el tema de este bimestre, histología vegetal. Esto es bastante sencillo, ¿ya? Histología, ¿qué cosa es? Es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los tejidos. Vegetal, porque va a trabajar con los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales pueden ser de dos tipos. Los embrionarios o los definitivos o meristemáticos. El tejido embrionario se da aquello cuando están en crecimiento. Y los definitivos cuando ya no hay crecimiento. Esa es la principal característica de los tejidos vegetales. Miren, tenemos los meristemos primarios y los secundarios. Y luego en los adultos, los protectores de sostén vascular. Esto nada más nosotros tenemos que saber, solamente este cuadro, para entender todo el tema. Profesor, no está compartiendo. Lo estoy compartiendo, pero les estoy preguntando, chicos. El otro está compartiendo. Ay, ay, ay. Ahora sí, a ver, a ver. Ahora. Ahora sí. Avisen, pues, ustedes son bien quedados, ¿ah? Les decía, miren, la histología es la rama de la biología que estudia los tejidos. Y vegetal, tejidos vegetales. ¿Sí? Los tejidos vegetales van a ser los meristemáticos o los primarios y los definitivos o los de los adultos, que ya no se pueden, ya no crecen. Los tejidos, 2 veces ha ingresado la misma idea. Volvemos a los tejidos vegetales. Tejidos vegetales. Estábamos viendo acerca de los tejidos definitivos y los embrionarios. Vamos acá a explicar en qué consisten los tejidos meristemáticos. Son aquellos tejidos que van a dar origen a los demás. ¿Sí?
Dice, los meristemos son tejidos embrionarios que persisten en las plantas durante toda su vida y son responsables del crecimiento permanente de la planta gracias a la capacidad de división y diferenciación. El meristemo primario o el meristemo apical. ¿Qué significa el meristemo apical? Es aquello que le permite crecer en longitud, o sea, que le permite crecer de altura. Este es el meristemo apical, donde se encuentra en la parte más alta de la hoja o de la planta. ¿Han oído ustedes hablar del término la yema de una hoja, de una planta, perdón? Por ejemplo, mi mamá siempre que nosotros teníamos cólicos o dolor de estómago nos decía, a ver, vaya a buscar una yema de guayaba. Toma la guía de guayaba le llaman. ¿Ah? Una guía de guayaba y cogíamos esa guía de guayaba, le hacía un té, lo tomabas y yo milagrosamente estaba sano. ¿Ya? Esa guía de guayaba, por ejemplo, mi mamá pues lo conocía como una guía, nosotros lo conocemos como yema apical, por eso de ahí que me equivoco yo como yema apical. Esta yema o esta guía es aquella que le permite crecer a la planta en forma longitudinal, o sea, de tamaño. Mientras que el meristemo secundario le ayuda a crecer a la planta en forma volumétrica, o sea, le ayuda a engordar. Por lo que las plantas presentan dos tipos de crecimiento. Uno, que es el apical, en longitud, y el otro, que es el lateral, o el que le hace engordar a la planta. ¿Sí? Dice, el meristemo secundario no se localiza en el extremo, sino en la zona lateral, sino en las zonas laterales de las ramas del tallo y de las raíces. Hay dos meristemos laterales, el cambium vascular y el cambium sebuloso. El cambio vascular es el que le da el grosor a los tejidos internos. El cambium tuberoso formará la corteza protectora de la planta. Y hay un detalle, chicos. Ustedes ven acá que hay varias capas, ¿sí? Cuando nosotros queremos averiguar un árbol cuántos años tiene, lo que se hace es cortar, no cortar todo el árbol, sino cortar una parte nada más del tronco y ver cuántas capas tiene. Por ejemplo, este árbol o este tronco presenta 1, 2, 3, 4 capas. ¿Verdad? Significa que este árbol tiene 40 años, porque cada capa se va a formar en 10 años. Así es como se puede datar la edad de los árboles, utilizando el meristemo secundario. Luego vamos con los tejidos adultos o los definitivos. Los protectores. Los protectores van a estar presentes en la dermis y en la epidermis. La epidermis es la parte externa, ¿sí? Dice, epidermis es la capa más externa de las plantas. Se encuentra en los tallos herbáceos y hojas. Formada por una capa de células vivas que no tienen cloroplastos, es decir, que no realizan fotosíntesis. Existen estructuras aéreas como las hojas y los frutos, que ellos no tienen un sostén, ¿verdad? Esta epidermis está protegida por cutina. ¿Qué es la cutina? La cutina es un lípido que impide el ingreso de agua a su interior. ¿Ya? Dice, evita la desecación de la planta. En las estructuras subterráneas, como la raíz, tiene rizodermis y no tiene cutina, porque ahí sí tiene que ingresar agua, debido a que la raíz capta todo el agua posible, lo va a transportar hacia la hoja para desarrollar o elaborar la fotosíntesis. La epidermis presentan células diferenciadas. Miren, las estomas y los tricomas. ¿Qué son las estomas? Las estomas son aquellos órganos de una planta que van a permitir el intercambio gaseoso. Es decir, la estoma es aquel órgano que le permite respirar a la planta. ¿Ya? Dice, estas células dejan un espacio entre ellas, regulan el intercambio de gases en el interior y el exterior. ¿Ven? Se encarga del intercambio gaseoso. Los tricomas. ¿Qué hacen los tricomas? Los tricomas se encuentran en las raíces y se encargan de absorber, de succionar. ¿Está bien? Agua y sales minerales. Después tenemos la peridermis. En la peridermis vamos a encontrar nosotros xilema, floema, colénquima, esclerénquima. ¿A qué llamamos nosotros colénquima?
La colénquima está formado por células vivas, miren, formado por células vivas que tienen forma alargadas y paredes gruesas. Brinda soporte a los órganos jóvenes en crecimiento y también se encuentra en órganos maduros de las plantas. Le da flexibilidad. Escuchen bien. La colénquima está formada por células vivas. ¿Y qué función cumplen? La de soporte, esto. Cumplen la función de soporte a los órganos que están en crecimiento. Y la esclerénquima, a diferencia de la colénquima, que está formada por células vivas, la esclerénquima va a estar formada por células muertas. Profe, ¿y cómo es eso posible que un tejido esté formado por células muertas? Aunque ustedes no lo crean, muchos tejidos en las plantas van a estar formadas por células muertas. Y estas células muertas, a pesar de que ya están muertas, cumplen una función muy importante. Vean ustedes qué función cumple la esclerénquima. Brinda soporte a las partes que han dejado de crecer y se tornan duras. Si ustedes agarran, por ejemplo, la pata de su silla o de su mesa, este señor ya no está vivo, ¿verdad? Ya murió. ¿Pero por qué es duro? ¿Por qué es duro, chicos? Porque aquí se encuentra el esclerénquima, que son células muertas y le dan rigidez. ¿Recuerdan ustedes que un tejido muerto, por ejemplo, un perro cuando está muerto está rígido y no se mueve? Igualito ocurre con las plantas. Siempre las células muertas lo que le van a dar a las plantas es soporte, le van a dar rigidez, le van a dar una forma de establecerse en su medio. No se olviden, hay más, igualito, al igual que la esclerénquima, el xilema también está formada por células muertas. La parénquima también, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a terminar esta partecita. Se encuentra en la envoltura de los frutos secos y en la envoltura de semillas. Básico, ¿no? ¿Quiénes han comido hay un fruto que aquí en nuestra plaza de armas, en Tingo María, hay unos palmera, ahí está, palmitos. Pijuayo, ya me acordé, pijuayo. ¿Alguien comió pijuayo? ¿O conoce el pijuayo? Yo, profesor. Yo... Todos conocemos, ¿no? El rico, Sí. el chupete de pijuayo, chicos. Uf, años que no pruebo. Si alguien de ustedes prepara chupete de pijuayo, por favor, ¿ya? Me guarda una docena. Riquísimo. Años no como. Años de que soy chibolo no como. Miren que ya tengo casi 40 años y no como ese chupete de pijuayo. Creo que ya no hacen. Ese pijuayo, por ejemplo, no sé si ustedes, pero yo de niño he comido ese pijuayo con ensaladita, con salsita. ¡Uy, qué rico!, ¿no? Pero llega un momento en donde llegas a su pepa y ya no lo puedes comer. Y esa pepa es como el de la aceituna, duro. Parece indestructible, pero como uno es joven, tiene dientes de acero, agarra, lo tritura y ¡pum!, sale. Y cuando lo trituramos, ¿qué encontramos dentro? A ver. Una carnecita. Como Carnecita. coquito. Una especie de coquito, ¿no? Y uy, qué rico, y nos dedicamos a comer eso, ¿no? Ya, ese coquito, por ejemplo, del pijuayo, va a estar formado, ¿por qué? Por esclerénquima. ¿Ven? Dice, se encuentra en la envoltura de semillas y en los frutos secos. Las pecanas. ¿Conocen las pecanas, no? Es difícil de romper, ¿sí? Ustedes agarran con su dedo, no lo quieren, no pueden. Yo no puedo, por ejemplo. Tengo que agarrar y meterle dieta. Y listo, ahí recién triturado, sacar las pecanas y comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que le da rigidez a una planta va a estar formada siempre ¿de qué? De células muertas. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? A ver, vamos acá. La histología vegetal. Miguel, la histología vegetal estudia. Vegetales. Muy bien, tejido vegetales. Jesús. Profesor, sí. El meristemo primario se encarga de Crecimiento de longitud. crecimiento. Ajá. Ojo, existen dos tipos de crecimiento en las plantas. ¿Cuáles De son? longitud. Crecimiento de longitud. Longitudinal y son dos, Jesús.
El que le permite crecer de longitud, de tamaño, y el otro ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Aquí está, ve. Crecimiento lateral, cuando le permite engordar a la planta. No te olvides, Jesús, hay que estar atento. Milagros. Profesor, Los bla, estomas. bla, 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 permiten el intercambio gaseoso y forman parte del tejido, bla, 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 bla. A ver. Estomas, epidermis. Muy bien, epidermis. Muy bien, Milagros, te salvaste. Joner. Sí, profesor, sí. El bla, 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 bla es el tejido protector ubicado en tallos leñosos. Joner. Estoy buscando. El bla, 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 bla es el tejido protector ubicado en tallos leñosos. ¿Cómo se llama ese bla, 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 bla? Epidermis, portazuelo. ¿Joner? ¿Estomas? ¿Tricomas? No. Isaac, ayúdale. Epidermis. Isaac. Peridermis. Claro. El tejido de la peridermis, acá sabe Joner, peridermis, protege las estructuras duras de las plantas, está formada por suber, que es el corcho protector. ¿Ya? Adriano. No había leído que arriba bien. ¿Qué lee, papá? Adriano. El tejido vegetal se divide en embrionario y adulto. El embrionario son dos. ¿Cuáles son? Adriano. Es que no me acuerdo. ¿No estás con el libro al alcance? No, es que no sé dónde lo dejó mi mamá. Por la chata. Bueno, pues ya fuiste ya. Briana, ayúdale. Tejidos embrionarios son dos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Yo. Profesor, no puedo. Profe. ¿Quién es yo? Mariana. Maricielo. Profesor. Tejidos embrionarios. ¿Quiénes son? Meristo primario y meristome secundario. Meristemo primario y meristemo secundario. Muy bien. Los tejidos adultos. Tejidos protectores, epidermis, los estomas, los tricomas y peridermis. Eso, a ver. Protectores de sostén, vasculares, fundamentales y secretores. Esto de acá. Les he mencionado al empezar la clase que esto es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Ya hemos hecho los protectores epidermis y peridermis. Luego de sostén, colénquima y esclerénquima. La próxima clase vamos a hacer vasculares, fundamentales y secretores. ¿Ya? Solamente esto que sabemos nosotros y ya está. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? Solo hay que resolver esto y ya. Chicos, hasta aquí la clase de hoy. Ya saben lo que tienen que hacer. Me tienen que enviar de la clase anterior, del sistema, ¿cuál era? Nervioso en vertebrados, y de la clase de hoy de histología vegetal 1. No es difícil, es facilito, solamente para marcar las alternativas y me lo suben al Iukai. Ojo, hoy día, no esperen hasta mañana. ¿Bien?